Bueno, nos estamos despidiendo, pero dejé ahí a la mesa y a consideración de ustedes, pues el tema de los derechos humanos en México. Hay una intensa discusión hoy en los Estados Unidos a raíz de lo que publicó The Washington Post hace unos días, un informe crudísimo de violaciones a derechos humanos en nuestro país con motivo del combate a la delincuencia organizada. El debate pues tiene que ver con el fuero militar, entre otras cosas, si debe sostenerse, como sostiene el gobierno mexicano, que los abusos o las violaciones a derechos humanos en contra de civiles deben ser procesados cuando son procesados en el fuero militar. Eso nos lleva al terreno del caso Radilla, que está emparentado, digamos, en términos de la actuación del ejército en las décadas de la vida de este país últimas, y entonces nos coloca en la pregunta nuevamente de ¿qué tanto sigue operando la lógica autoritaria que implica, entre otras cosas, la defensa de un fuero militar que a todas luces, pues, la cultura de los derechos humanos considera, por decirlo suavecito, Sergio, inapropiado? Mira, el sábado en su columna René Delgado enjuicia a la clase política con una ferocidad increíble, tremenda, sí. Y menciona la patada que el Vasco Aguirre le dio al futbolista panameño como un síntoma de la desesperación. Creo que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, decidió imitar al Vasco Aguirre en este caso, porque en todo este asunto del caso Radilla y del fuero militar ha demostrado una actitud titubeante, contradictoria, timorata, no solo en San José, Costa Rica, sino cito una anécdota que ilustra muy bien la confusión y el arrinconamiento que tiene el gobierno de Felipe Calderón en estos asuntos de derechos humanos. El jueves o viernes hubo una mesa redonda en la W Radio, en donde 3 abogados de... Te mato, que escuchas esta estación, pero bueno. En fin. Eso sí me dolió, A mí también. Eso sí me dolió, a mí pero también. Bueno, ya que le hacemos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, estaban 3... Es que fue Gómez Montt, es verdad. No, es que el incidente, más allá del medio, el incidente es muy revelador. Estaban 3 abogados jóvenes. ¿De ONGs? De ONGs, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del Miguel Agustín Pro, y de Fundar. Y estaban discutiendo fuero militar, el caso Radilla, San José, y que llega una llamada del mismísimo Fernando Gómez Montt para refutarlos, lo cual podría ser una indicio de ejercicio democrático de bajar a las bases, pero lo que reflejó fue el grado de angustia y desesperación del gobierno de Felipe Calderón, que no encuentra la forma de contener la avalancha que se le viene por todos los frentes, y que obliga al secretario de Gobernación a reaccionar él mismo. No Daniel Cabeza de Vaca, no el director de Comunicación Social, no Juan Manuel Gómez Robledo de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación. Creo que es un indicador de algo más profundo y más preocupante, porque los poderes fácticos, y aquí incluyo al ejército, están dictándole al poder civil lo que debe de hacer. Denise Dresser, estamos en la recta final, una breve reflexión. Mira, Jorge Castañeda ha argumentado que en el terreno de los derechos humanos el PAN también se ha priizado, y creo que tiene razón. Ahí está la carta que Human Rights Watch le acaba de enviar a Hillary Clinton, exigiéndole que el gobierno de Obama a su vez exija enérgicamente al gobierno de México el cumplimiento de requisitos de derechos humanos de la iniciativa Mérida y retenga 15% de los fondos asignados bajo ese esquema de cooperación bilateral hasta que el gobierno mexicano garantice que todas las acusaciones de violaciones perpetradas por el ejército sean investigadas y juzgadas por la autoridad civil, porque como sabemos, la cantidad de violaciones cometidas por el ejército se ha sextuplicado, Carmen, en los últimos 3 años, debido a lo que Human Rights Watch llama las fallas estructurales del sistema de justicia militar, porque no existe prácticamente ningún mecanismo de escrutinio público o de castigo a los militares que cometen abusos. Pero dada la prioridad central del gobierno de Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico, y la respuesta
del gobierno mexicano frente al caso Radilla lo confirma, no se va a tocar al ejército ni con el pétalo de una rosa, Carmen. Lorenzo Meyer, ¿cómo nos vamos? Ni con el pétalo de una rosa, dice Denise. Bueno, antes del PRI fue el ejército. Esa fue la organización central del régimen de la revolución inmediatamente después de triunfar. Durante el gobierno del PRI también fue el ejército. Cada vez que hubo una crisis seria, no era el partido, era el ejército el que salía. Ya fuera en 1940, en 1952, en 1968, en la guerra sucia de donde viene el caso de Radilla. Y ahora que se supone que hubo un cambio de régimen, sigue siendo el ejército. Es al primero al que recurrió Felipe Calderón inmediatamente después, todavía quizá ni estrenaba bien su estancia en Los Pinos, cuando ya requería del ejército para que le apoyara. Entonces aquí tenemos una continuidad entre el régimen cuando el PRI dominaba y ahora que el PAN domina. Ya no me atrevo a decir nuevo régimen, creo que es el mismo básicamente. Una cosa que no entiendo es por qué el ejército mismo no acepta la modernidad y cambia. El ejército tiene todas las capacidades para hacerse obedecer. El general secretario puede hacerse obedecer de todos y cada uno de sus subordinados. ¿Por qué siguen haciendo esto? ¿De dónde diablos viene la idea de que para llevar adelante su misión tienen que cometer abusos? Así se hizo durante la Guerra Cristera, por ejemplo. Pero sigue siendo igual, como si el tiempo no pasara. No se ha puesto el propio ejército a pensar que ya no le conviene, ya no digamos por razones éticas, por razones prácticas, por razones políticas. Debería de haber hecho una transformación interna a fondo. No lo ha hecho, eso es lo que no me explico. Por lo demás, la defensa de Gómez Montt del ejército, insisto, pues es porque es parte, si no es que su columna vertebral. No pueden tocarlo ni con el pétalo de una rosa porque de él depende. Pues con esto nos vamos. Denise, Sergio, Lorenzo, gracias por estar aquí como siempre. Buenos días. Y con esto nos vamos. Son las 10 en punto. Pásela bien. Lo esperamos mañana tempranito a las 6. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.